Y Pablo da una ilustración de cómo nosotros podemos mantener, atraer, ejecutar, llevar, usar esa fuerza del reino. Primero él dice, fortalécete en el poder de su fuerza. Es decir, que no es con tu fuerza ni con tu capacidad humana. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos capacidad que Dios nos entregó y habilidades humanas que Dios nos entregó. Todas nos las dio Dios porque Él fue que nos hizo, ¿sí o no? Todos esos talentos, habilidades humanas, inteligencia, son limitados ante las fuerzas de las tinieblas. ¿Por qué? Porque nos sirven para operar en el mundo natural, pero no en el mundo espiritual. Entonces nosotros tenemos un poder de la tiniebla invasor que está tratando de robarse nuestros recursos y nuestro territorio día y noche. Esto no me lo estoy inventando yo. A las horas, en todo momento, hay guerra con la oposición de las tinieblas. Ellos pelean por tu alma. Las naciones pelean por todo lo que ustedes acaban de decir: recursos, territorio, todas esas cosas, religión. La mayoría de las veces que Israel es invadido, bombardeado, es por asuntos religiosos. Los musulmanes, los palestinos, todo eso es por religión que ellos lo hacen. Nosotros estamos en una guerra en el espíritu, en una guerra constante contra las tinieblas. Hay dos reinos, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Las tinieblas tienen todo un ejército organizado de ángeles caídos, demonios, principados, que están en guerra 24/7 con todo ser humano. No solamente con lo evangélico, con todo ser humano. Lo que pasa es que los que no tienen a Jesús pertenecen al reino de las tinieblas en una forma rendida que ellos no se dan cuenta. ¿Ok? Se rindieron a las tinieblas, son esclavos de su amo, el sistema del mundo y Satanás. Entonces cuando tú dices, ya yo no quiero estar rendido a este sistema, yo no quiero pertenecer a este reino a este reino, y tú eres un soldado de ese reino aunque tú no tengas Cristo. Tú eres un soldado de ese reino rendido a ese sistema. Entonces cuando tú dices, yo me convierto a Cristo, yo acepto a Cristo, tú pasas a ser un soldado del reino de Dios. Aceptar a Cristo es la entrada a cambiar de reino. Lo que pasa es que la gente del mundo no saben que ellos están voluntariamente rendidos a el gobierno de Satanás. Ellos creen que hay punto medio, que tú puedes elegir, yo no soy de las tinieblas, yo no soy de Satanás, yo no soy de Dios, yo soy propia. Eso no existe. Porque los que no son del reino de Dios están reclutados involuntariamente en el reino de las tinieblas. Son esclavos de lo que el diablo le dice, de lo que el diablo le quiere hacer. Están en tinieblas, no pueden ver lo que es bueno y lo que es malo. Le llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. ¿Por qué? Porque su justicia pertenece a un reino de tinieblas, que es el reino de Satanás. Pero Satanás no le dice, tú eres de mi reino, por lo tanto ellos no lo saben. Hay quienes lo siguen de cerca y son soldados exclusivos, como los brujos, hechiceros y tantos otros. Si lo siguen de cerca y son soldados exclusivos, más fuertes, empoderados de ese reino. Y hay quienes lo hacen de una forma no sabiendo, involuntario, que pertenecen ahí. Entonces sencillamente hay dos sistemas: o tú perteneces al sistema del enemigo o perteneces al sistema de Dios. Entonces todo el que está aquí, que tiene a Cristo, es soldado. Es soldado. El Señor me hablaba hoy y me decía
No le pregunte a mi pueblo si quieren estar en guerra o si quieren ser guerreros o si no quieren ser guerreros, porque en el momento que ellos me aceptaron a mí, se reclutaron como soldados de mi reino, quieran o no quieran. Y al momento que tú eres de este reino, ahora tú vienes a pelear con la fuerza de este reino. Tú vienes a pelear en el conocimiento de este reino. Igual en este reino hay quienes están más conectados, lo hacen con más propósito, tienen más rangos, igualito, pero son del reino de Dios, del reino de la luz. Así que quieras tú o no quieras, estás sentado aquí, tú eres soldado. Ahora, ¿de qué reino tú eres soldado? Porque ese es el asunto. Así como en el mundo hay espías, en la iglesia hay espías. Hay gente que pertenecen al reino de la tiniebla, vestidos como soldados de este reino, porque ellos sirven a su señor Satanás y están investidos aquí, pasando por cristianos, pero no son soldados de este reino, porque para ser soldado de este reino hay que pelear con la fuerza de este reino. Hay que caminar hay que caminar en este reino y aprenderse las reglas de este reino, porque aunque estamos en este mundo natural, el sistema de Dios es completamente diferente al sistema del mundo, y lo que pasa con la gente que está en este reino es muy diferente a lo que pasa con la gente que no está en este reino. Lo que están en este reino, lo que estamos en este reino, en el reino de la luz, en el reino de Dios, y estamos conectados con el reino, recibimos una esencia de Dios. Cuando tú dices que tú aceptas a Cristo como tu Salvador, tú cambias de reino, porque tú entras por la puerta que es Cristo. Por eso Él mismo dijo que Él es la puerta, el camino, la verdad y la vida. Entonces Él es la puerta a Dios. Y cuando tú entras por Cristo, tú entras al reino de los cielos. Tú entras al reino de Dios establecido en esta tierra. Todavía no ha llegado al cielo, porque el cielo es un lugar de mudanza cuando salimos de este cuerpo. Pero cuando estamos aquí en la tierra, estamos bajo el reino de Dios, aunque todavía estamos en este cuerpo. Entonces, quieras o no, queramos o no, todo lo que estamos aquí, que tenemos a Cristo y entramos por esa puerta, somos soldados de este reino. Que el enemigo no te engañe y te diga: ay, a mí eso de guerra espiritual no me gusta. No, tú puedes decir, si tú vas a ser cabo, sargento, soldadito, general, eso tú puedes decir, tú puedes elegir en tu libre albedrío. ¿En qué rango tú te quedas? Si tú te quedas de soldadito, siempre vas a necesitar un capitán. Siempre vas a estar necesitando un capitán para que te saque y te lleve a la batalla y te saque de la batalla y te resuelva la vida. Porque tú siempre has querido ser un soldadito. Esa decisión es tuya. O si tú quieres, tú entras a este reino y tú decides. Tú dices qué rango te vas a quedar, con qué rango vas a pelear. Yo me acuerdo que yo oraba, dentro de ti hay una fuerza, una esencia. Cuando tú cambiaste de reino, tú cambiaste de esencia, tú cambiaste de posición. Ahí mismo, en esa transición, tú dijiste y comenzaste a beber esa agua de vida. Juan capítulo 4, donde Jesús le dice a la mujer: espérate, mujer, que aunque ya en este monte no es que se va a adorar, porque ahora el que adora
al Padre, adorará en espíritu y en verdad, porque ahora en la transición que yo vine a hacer, hay una esencia dentro de ti que brotan ríos de tu interior. Tú tienes que saber cuál es tu esencia, porque el enemigo anda atrás de tu esencia que tú tienes. Desde que él ve que tú eres un soldado de este reino, él sabe cómo pelearte, cómo robarte, sabe tu rango, sabe dónde tú estás, sabe cuánto horas, sabe quién tú eres. El enemigo sabe, y Pablo sabe esto. Por eso es que Pablo dice y da este consejo espiritual y te dice: tú eres soldado del reino, así que vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. ¿Por qué? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Qué quiere decir sangre y carne? Contra seres humanos. Nuestra lucha no es con los seres humanos. Nuestra lucha es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Pablo le dice: por lo tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estés firmes. Porque sin las armaduras espirituales que tenemos que tener como soldado, no vamos a poder vencer las luchas diarias. Hay tres voces que pelean dentro de tu ser. Está tu voz, tu conciencia como humano. Está la voz del diablo, para que tú lo sepas, que el enemigo manda información, dardos a tu cerebro, a tu alma, todo el tiempo. Ni aunque tú seas cristiano, él está mandando. Otra es de el Espíritu Santo. ¿Qué pasa? Que como nosotros no entendemos nuestra posición como soldado, no sabemos esta información, y siempre que esa voz está dentro de nosotros, nosotros pensamos que es la nuestra. No siempre es la voz tuya la que está dentro de ti. Aunque está dentro de ti, tienes que analizarla, porque hay una voz que es tuya, hay una voz que es del enemigo y hay una voz del Espíritu Santo. Y muchas veces la voz del Espíritu Santo, we miss it. ¿Por qué? Porque el enemigo viene y hace una contraparte. Y hay que ir aprendiendo a distinguir esas tres voces. Porque así es que como tú creces como soldado. Tú estás en una guerra espiritual, no humana. Muy diferentes se pelean las guerras humanas a las guerras espirituales. Entonces esas tres voces. Hay una voz que te dice: tú no sirves. Tú no vas para ningún lado. Dios no está contigo. Hay una voz que te dice: es mentira que tú vas a ver ese milagro. Hay una voz que te habla. Y es una voz que siempre está impulsándote, empujándote. Siempre te empuja a la mala. Esa es la voz del enemigo, que te recuerda el pasado, que te recuerda el dolor. Dios no hace eso. Hay una voz que es del Espíritu Santo, que es una voz tierna, muy tierna. Y por eso, por ser tan tierna, casi no le ponemos atención a esa voz, que nos está dando la dirección correcta, pero no le hacemos caso. Usted ve cuando ustedes me dicen a veces: yo como que sentía eso, pero no le hice caso. Esa es la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo, a la que no le ponemos caso generalmente. Y a veces le ponemos caso y decimos: ay, yo que sentía eso ahí, yo sentí eso, mira, y me fue bien. Es porque le hiciste caso al Espíritu Santo. Hay tres voces trabajando.
Son inevitables porque los demonios no le ha llegado su hora. Su hora, dice Apocalipsis, que su hora va a llegar. Esa hora del enemigo va a llegar. Su final, donde él va a ser lanzado con todos sus demonios al lago de fuego. Mientras esa hora no le llegue, él está aquí en la tierra peleando contra ti. Y está en esas ondas sonoras. Está ahí en el mundo espiritual. Y está siempre lanzándote voces, ideas, y tú agarrándosela y deprimiéndote sin saber, sin identificar esa voz. A veces son tan fuertes esos demonios que te tiran hasta visión, y tú dices, ay, pero eso fue una visión de Dios. Eso no es ninguna visión de Dios. Yo estaba en días de ayuno, yo he estado en días de ayuno y oración, y a mí me llegó una visión donde yo vi a mi hijo Samuel muriéndose, que se fue en vómito y cayó muerto. En ayuno y oración. Y comencé a llorar y a orar. Y el Señor me dijo, ¿qué te pasa, mi hija? ¿Cuándo yo he hablado así? ¿Cuándo yo te he revelado algo a ti así? Eso no soy yo, eso es el diablo para atribularte y sacarte de comunión del ayuno que estás haciendo. Estás rompiendo en los cielos con el ayuno que estás haciendo, y el diablo te quiere distraer. Hay que tener discernimiento. No todas las visiones son de Dios. El diablo se viste de ángel de luz. Se viste hasta del mismo Jesús para engañarte. Y por eso es que Pablo dice que ahora que tú entraste en esta esencia de Dios, en este reino, cambiaste de naturaleza. Esa naturaleza tiene que formarse en tu espíritu. Y él pone una ilustración usando la armadura romana. Cris, la armadura romana, para que tú veas, para él ilustrarte y para decirte cuáles cosas de este reino son poderosas contra las tinieblas. ¿Cuáles cosas nosotros como soldados tenemos que adaptar a esta nueva esencia, aprenderla, ejecutarla, ejercerlas, para poder pelear contra las tinieblas? Porque hay demasiados cristianos peleando con las tinieblas, con las armas de las tinieblas vestidas como de Dios. Yo he oído cristianos con un problema, con un familiar, diciendo, Señor, mátalo. Sí, no, y hasta le profetizan. Profetizan a la gente, a la persona, y le dicen, mira, lo maldicen y le dicen, si tú no haces lo que Dios está diciendo, tú te vas a morir. Le profetizan. Yo los he escuchado. Maldicen. Yo he ido a pastores maldecir gente porque se van de la iglesia. Ah, no, ahora tú te vas y todo te va a ir mal. Todo el que se fue, yo le declaro que le va bien, porque yo soy del reino y mi esencia es del cielo. Maldicen a la gente. ¿Por qué? Porque están peleando en el reino de Dios con las armas del enemigo. Y Pablo dice, no hagas eso. Como soldado de este reino hay que vestirse de estas armaduras. ¿Y cómo tú te viste con esta armadura? Él lo dice ahí, en oración constante, pero sobre todo en la práctica de todo el momento. Y da esa ilustración de ese soldado romano, porque todo el mundo en Palestina veía soldados romanos, porque Roma tenía invadido a Palestina. Todo el mundo por ahí sabía lo que era una armadura de un soldado romano, porque estaban en las calles y en todos lugares. Él usa esta ilustración y dice, mira, como la armadura de un soldado romano, tú tienes que vestirte con esta armadura. Tú tienes que ponerte el cinturón de la verdad. Y tú puedes ver cómo era el cinturón de un soldado romano.
no era sencillamente una correa. El cinturón de un soldado romano era algo que ceñía sus lomos. ¿Cuáles son los lomos del cuerpo? Los lomos son de aquí a ahí. Eso es lomo. ¿Ok? Entonces, ponte ese cinturón en tus lomos. ¿Por qué? Porque el soldado romano lo llevaba en los lomos. Entonces él dice que el cristiano tiene que vestirse con la verdad. Y Jesucristo se fue más fuerte. Jesucristo dijo: lo que habla mentira son hijos del diablo, porque el diablo miente desde el principio. Y todo lo que habla mentira son hijos de él. Oye qué fuerte lo puso Jesús. Para los que dicen que Jesús no era fuerte. Oye qué fuerte. Jesús dice que toda mentira viene del diablo. El diablo no tiene nombre. Algunos le ponen Luzbén o Lucifer, basado en la descripción que dan Ezequiel e Isaías sobre quién él era. Quién él era en el cielo, que era un ángel de luz, y le ponen Lucifer. Pero él no tiene nombre en la Biblia. Todos esos nombres, Satanás, diablo, todos son descripciones de sus acciones. El engañador, el mentiroso. ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo, siendo una hija de Dios, un hijo de Dios, que soy soldado de este reino, voy a vivir una vida hablando mentiras? Eso es un diseño completamente del infierno. Por eso es que una de las vestiduras espirituales, cuando tú entras a esta esencia y tú decides ser soldado y tú quieres que la naturaleza del espíritu venga dentro de ti, es que hay que empezar a practicar la verdad. Y en el mundo que está construido hoy en día, la verdad es algo difícil. La gente habla mentira para que le den Medicaid, para que le den sección 8, para que le den ayuda. La gente habla mentira para todo. La gente habla mentira todo el tiempo. Y cada vez que una persona practica la mentira, es soldado de las tinieblas, quiera o no quiera. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo, que todo el que practica mentira, su padre es el diablo. Porque ese diseño es del infierno. El diseño de Dios es el cinturón de la verdad. Entonces, cuando el enemigo te quiere hacer caer como soldado de Dios, comienza a ponerte a hablar mentiras. Para que tú pierdas de tu esencia. Para que tú no construyas esa armadura que lo vence. ¿Por qué? Porque todas estas partes de esta armadura que Pablo dice, vístete con esto, es vital para tú ser un soldado que vence en el mundo espiritual. Y cuando tú practicas estas cosas, tú tienes una armadura espiritual puesta contra la que el diablo no puede. Contra la que el enemigo no puede. Entonces, la verdad es a veces un poquito difícil. Hay que agarrarse del Espíritu Santo. Porque cuando viene a ver, tú estás en un diseño de mentira del enemigo y hablándola sin saber. Así que tenemos que tener mucho cuenta de vivir una vida diciendo la verdad. Diciendo las cosas en la verdad que son. Y tener mucho cuidado porque es muy fácil mentir, es muy fácil caer en la mentira. Es muy fácil para defendernos, para que no tener que sufrir la consecuencia de algo. Pero ¿qué sucede? Cuando tú haces eso, tú estás entrando en el diseño del infierno. ¿Y qué sucede con eso? El enemigo sabe que en ti no hay verdad y sabe cómo atacarte a través de toda la misma mentira que él mismo te puso a hablar. Porque el diablo te pone la sábana, pero también te la quita, te desarropa. Para que tú pienses
que todo está bien cuando nada está bien. Entonces, Pablo dice, vístete con esta armadura, con este cinturón, vístete con la coraza de justicia. Y ahí vemos que la coraza cubre el pecho, cubre la parte más importante, que es la parte del corazón, para cuando un soldado esté peleando, ¿verdad? Esa coraza de hierro le es un poquito difícil entrar la espada. Entonces, cuando nosotros tenemos eso, esa coraza, significa que en nosotros hay justicia. Amor es justicia. Cuando tú haces lo correcto, cuando tú tomas las decisiones justas, en equidad, en balanza. Porque Dios tiene balanza, Dios tiene equidad. Entonces nosotros tenemos que operar en justicia. Y muchas veces nosotros queremos ser demasiado complacientes y no sabemos decirle que no a la gente y actuamos en injusticia. O queremos quedar tan bien con el otro que hacemos lo que en el momento nos haga ver bien a nosotros. Y no me digan que no, porque todo el mundo usa máscara. No por el COVID. Todo el mundo tiene una representación para agradar a la gente. Y a veces, por no perder esa imagen delante de alguien, perdemos nuestra salvación y le damos lugar al enemigo. Porque actuamos en injusticia para quedar bien, pero estamos haciendo lo incorrecto, lo indebido. Y tenemos que aprender a decirle a la gente, yo no puedo ser partícipe de eso, perdóname. O porque da aquí bien con fulano, o porque para que fulano no diga que yo soy muy religioso, o porque fulano no me... Entramos en injusticia, o nos ponemos de acuerdo con ellos cuando sabemos que ellos son los que están mal. Y ¿sabes qué? No entendemos que eso está dañando nuestra cobertura espiritual y le está dando acceso al enemigo. Cuando nosotros murmuramos, cuando nosotros no cuidamos nuestro corazón, entramos en rencores, en murmuraciones, en envidias, en chisme, en comentarios. Entramos en injusticia porque comenzamos a hacer comentarios de cosas que no sabemos, que no entendemos, ¿verdad? Y muchas veces esa persona está siendo egoísta e injusta y nosotros entramos en ese comentario y esa persona está mintiendo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de nosotros por no ser parte de la población, no salirnos de la justicia de Dios, de lo que es justo, de lo que es verdadero. Entonces Pablo dice, si tú quieres ser un soldado que crece en rangos en el mundo espiritual, que le pisa la cabeza a demonios y le corta tentáculos a principados, tú tienes que actuar con la coraza de justicia. Te pones el cinto de la verdad y la coraza de justicia y tú vas a ver cómo tú comienzas a funcionar en el mundo espiritual como una persona con autoridad contra los demonios, porque estas son armas que nos defienden, aleluya, contra el enemigo. Y Pablo sigue diciendo que es importante que nos pongamos el calzado del evangelio, es decir, para tú, si tú eres de este reino y eres soldado, tú tienes que predicar. Eso no es si tú quieres. Tú tienes que predicar con tu testimonio, y tienes que predicar con tu boca, y tienes que predicar con tu vida, y tienes que predicar con todo lo que tú haces. Donde quiera que tú te mueves, tú tienes que hablar del evangelio de salvación, porque esa es parte de la vestimenta espiritual que destruye demonios. Queremos ser muy espirituales hablando en lengua y vemos que nuestra lengua no sube de nivel, es porque nosotros no estamos en la armadura correcta. Y puede hablar mucha lengua y no tiene función ni hace nada en el mundo espiritual porque la estás hablando en la carne. Porque cuando la lengua del espíritu salen y la persona es un soldado revestido, esa lengua tiene efecto en el mundo espiritual. Así que no se trata de cuánto tú brinques y saltes. Es muy bueno brincar y saltar, pero salta con la armadura de Dios para que eso tenga efecto.
Salta con la armadura de Dios. El enemigo vas a ver cuando tú te pongas esas armaduras y te va a hacer la guerra. Claro que sí. Claro que te va a mandar bombardeo en diseños. Pero la Biblia habla de la resistencia. Dice, está pues firmes, erguido y ceñidos, dice Pablo. ¿Qué significa eso? Que sí, vamos a sentir la tentación y el deseo, pero vamos a tener que elegir correctamente. Se nos va a hacer difícil decirle a alguien, Cristo te ama, tiene que salvarte, tiene que arrepentirte. Se nos va a hacer difícil decirle la verdad. Porque tu cuñado que te está hablando con la cerveza en la mano, tú no le quieres decir que necesita a Cristo. Pero cuando tú eliges decirle, mira, necesitas a Cristo, tú te estás poniendo el calzado del evangelio. Para seguir en esa armadura espiritual y avanzar, ¿verdad? Dice que hay que coger el yelmo de la salvación. Pablo habla que eso es otra armadura. Él usa el yelmo para hablar sobre esta armadura espiritual. Dice que el yelmo, él pone la salvación igual que el yelmo. El yelmo es ese casco que está ahí arriba. La salvación es parte de tu armadura, crecimiento y desarrollo como soldado en este ejército. La salvación es preciosa y vital en nuestra vida. Y nosotros no podemos estar intercambiando la salvación por cualquier cosa. Y muy importante que Pablo use el yelmo para representar eso. ¿Por qué? Porque el yelmo es en la cabeza. Y la cabeza es lo que el diablo más ataca. Esas ondas del infierno entran al cerebro y entran por los ojos, por los oídos y por la boca a tu mente y a tu corazón, para envenenarlo, para contaminarlo. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos elegir entre nuestra salvación y algo contaminado. Empezamos a ver una película y vemos que tiene cosas que no agradan a Dios, pero no tenemos la autoridad del Espíritu para pagarla. Seguimos viéndola y después nos sentimos mal y vacío y en guerra. Pablo dice, ponte el yelmo de la salvación. En otra palabra, elige tu salvación cuando tienes que elegirla. Elige ser salvo. Y dile al diablo, con esto tú no me vas a seguir molestando a mí. Elige tu salvación por lo que tú quieras ver, oír, o meterte, o hablar. Hay momentos que tú tienes que elegir tu salvación. ¿Sabe por qué? Porque la salvación es parte integral y hay que cuidarla con temor y temblor. La nueva naturaleza que recibimos para ser soldado de Cristo lleva el cuidar la salvación con temor y temblor. ¿Qué quiere decir? Hay cosas con las que tú no te pierdes inmediatamente, pero la práctica de eso te va a llevar a descarriarte. Tentaciones, cosas que tú quieres ver, gente que te va a decir, pero eso no es nada, tu pastora es muy estricta. Y el Espíritu Santo diciendo, no te metas a esta película que es del diablo. Ay, pero vamos a verla, que eso no es nada. Y el Espíritu Santo, no vaya, pero como es una voz sencilla dentro de nosotros, ¿verdad? Que no nos está empujando. Y el diablo, métete a verla. Ay, te la va a perder. No seas tonto, no seas tonta. Vamos, esa voz que te empuja y que te quiere hacer eso que tú sabes que tú no debes de hacer, esa es la voz del diablo. Entonces Pablo dice, elige la salvación. Suelta esa amistad que no te conviene. Suelta esa habladera que no te conviene. No te metas en esas conversaciones. Suelta. Elige tu salvación. La espada de la palabra de Dios.
Cuando peleamos en el mundo espiritual con una espada, estamos venciendo, rompiendo lo que está en el mundo espiritual que nos está afectando en el natural. Que había que romper en el mundo espiritual porque no se estaba obedeciendo la palabra. Hay cosas en el mundo espiritual que están detenidas porque tú no quieres perdonar. Hay cosas en el mundo espiritual que tú no vas a recibir porque no has querido procesar lo que necesitas procesar. Hay guerras en el mundo espiritual que Dios que te entrega espada y te entrega espada, pero no estás obedeciendo la palabra. Hay cosas estancadas en tu vida porque no estás obedeciendo la palabra en los principios que Dios enseña financieros. Quieres cambio, quieres negocio, pero hay principios que enseña la palabra. Entonces quiere vencer eso y quiere que eso se cambie, pero tiene que obedecer los principios de la palabra. Por eso es que cuando se usa la palabra para romper en el mundo espiritual, es una obediencia a ella, un sometimiento a lo que la Biblia dice. Hay cosas en nuestras vidas que tenemos que pelear en el mundo espiritual con la espada del Espíritu. Es decir, tenemos que ir a la Biblia. Si te sientes en un ciclo de maldición, como que estás en lo mismo y no sale, y siempre el mismo problema, o el mismo problema con la misma persona, o la misma situación, pídele al Espíritu Santo que te muestre por la palabra dónde tienes que ir a romperlo en una obediencia para que se suelte lo que te está pasando. Porque créelo o no, ese ciclo es por un ciclo de rebeldía contra la palabra que no te estás dando cuenta. Porque la palabra de Dios rompe todo lo que está mal y establece la justicia de Dios. Entonces a nosotros se nos ha entregado la espada del Espíritu para pelear. Cuando yo estoy peleando una guerra, yo no me enfoco en el daño o en esto. Yo me enfoco en lo que Dios quiere que yo aprenda. ¿Qué principio violé? ¿Qué principio de la palabra yo violé para yo entrar en ese proceso? Y yo comienzo a pelear esa espada, a pedir perdón, a encontrar dónde yo fallé y a corregirlo. Por eso, en la mayoría de este proceso que ustedes me han escuchado hablar, ustedes a mí me han escuchado hablar más que todo de lo que yo tuve que pedir perdón. ¿Por qué? Porque se trata de lo que está mal en ti, que necesita ser restaurado por la palabra, más que lo que el otro te está haciendo. Porque déjame explicarte algo sobre este reino. En este reino, tú estás protegido por una fuerza mayor, demasiado grande. Tú tienes que entender que cuando tú caminas en el reino de Dios y tú eres soldado de aquí, tú estás bajo un poder con el que el diablo no puede, con el que el enemigo no puede penetrar. Por eso es que él hace que tú falles la palabra para que no lo puedas pelear con la palabra. Cuando tú le hablas a un demonio, yo he peleado con demonios que me han hablado para atrás. Ellos me hablan para atrás, me han hablado y me dicen: no, yo no voy a salir. Yo he estado aquí mucho tiempo y esta persona, y me dice una cosa, y yo le doy un versículo bíblico: tiene que salir de inmediato. Un versículo bíblico que destruye lo que ese demonio está diciendo. Porque es que la palabra de Dios es eficaz y verdadera. Los demonios no pueden con ella. El diablo no quiere que tú te aprendas cualquier cosa menos la palabra, porque sabe la eficacia que la palabra de Dios tiene. Porque la palabra de Dios tiene autoridad contra todo argumento que se levanta, contra todo lo que el diablo dice. Habla de la palabra. Mucha gente usa la palabra para manipularte, para lo que ellos quieren. Por eso es que cuando tú eres soldado, tú tienes que usarla con el Espíritu Santo para derribar las artimañas. ¿Ok?
Yo he tenido mucha gente que me cita la Biblia y yo le digo, pero ¿qué es lo que tú estás diciendo? No es lo que está pasando. Porque la gente aplica versículos bíblicos que hacen sentido a la gente para ellos manipular lo que ellos quieren. Hay que tener mucha cuenta, porque cuando tú eres un soldado de este reino, que tú haces eso, tú estás operando con los diseños del infierno. ¿Y qué sucede? Si tú no eres soldado de este reino, eres soldado del otro. Si tú estás usando astucia y malicia y no estás actuando con la verdad, tú estás rompiendo este principio, tratando de usar esto. ¿Qué pasa con este? Este no funciona. Tú no puedes querer usar la palabra, tú no puedes querer usar un principio, tú no puedes querer usar algo de este reino para tú manipular lo que tú quieres ni para tú hacer lo que tú quieres. Todo eso tiene que trabajar junto. Si yo quiero tener poder cuando yo hablo la Biblia, significa que detrás de eso está la verdad. Significa que yo tengo justicia. Entonces hay que estar vestido con el escudo de la fe. Y ya yo le he predicado mucho sobre la fe a ustedes. Y es un arma del guerrero, es un arma del soldado, la fe. La fe es lo que nos mantiene de pie. ¿Qué es lo que mantiene de pie al soldado cuando está peleando? Que le están dando con las espadas. Ese escudo ahí, mira, protegiéndose. Pone el escudo y manda un espadazo. La fe, tu conocimiento de Dios, tu profundidad en Dios, tu revelación de Dios, es tu escudo. Porque lo que estás peleando no es con gente. ¿Tú sabes por qué tú no has podido perdonar? Porque todavía tú estás viendo a la persona que te hizo el daño. No fue esa persona. Es el demonio que esa persona tiene en su vida, que le ha dado cabida, que es esclavo o esclava de eso. El que está jugando contigo es el enemigo. Así que tú tienes que coger las armas del cielo, las armas de este reino, porque las armas de este reino son tu fortaleza, son tu crecimiento, son lo que te dan rangos en el mundo espiritual. Ponerte esta armadura y vivir por ella son lo que te ayudan a vencer y a levantarte y a ganarle toda guerra y toda batalla al diablo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Vístete, porque cuando tú te vistes en el reino de esta manera, tú vas a tener lo que necesitas para atravesar lo que sea. Los demonios te van a empezar a respetar. Hay demasiada gente buscando fama en esta tierra. Que los hombres los alaben. Y dentro de las iglesias, ser aplaudidos, aceptados por gente. Hacen lo que sea. Pero déjame decirte que no se están poniendo la armadura. No se están vistiendo espiritualmente. Y no importa que tú te empieces a poner esa armadura hoy. Si tú decidiste ponértela, el diablo va a empezar a respetarte. El diablo va a empezar a ver y decir, esta es una hija, este es un hijo de Dios. Espérate. Este no vive para que la gente lo acepte. Este vive por la palabra. Y vivir por la palabra te va a costar. Tener esa armadura te va a costar. Porque el enemigo te va a tirar toda tu familia en contra. El enemigo te va a tirar muchas veces la misma gente de la iglesia en contra. Vivir por esa armadura te va a costar un precio. Pero el Señor promete. Él dice, no hay aquel que haya perdido padre, madre por causa de mí, que no le sea recompensado 100 veces más.
Quiere decir que todo lo que tú estés perdiendo ahora mismo porque decidas este diseño, Dios te lo devuelve el 100%. Dios vuelve y te restaura. Te van a tener que respetar y decir, mira, mira todo lo que le hice y no pude con él y con ella. Van a tener que respetarte porque esa misma gente que te están rechazando te van a buscar y te van a necesitar, porque sabes vencer en el mundo espiritual. Tienes la armadura de este reino. Eres un soldado de este reino con rango. Y no solamente los demonios te respetan, la gente comienza a respetarte. ¿Por qué? Porque si los demonios te respetan, la gente no puede hacer contigo lo que ellos quieran. Entonces, quieras o no, eres un soldado. Ahora tú decides en esta tarde qué soldado tú vas a ser. ¿Dónde tú te vas a quedar? ¿A quién tú quieres agradar? Porque el que tiene esta armadura agrada al Padre. Tú tienes que tomar una sola decisión, porque si vas a agradar a la gente, esa armadura no te sirve de nada. Para agradar a la gente hay que mentir, ser injusto, moverse para donde ellos se muevan. Para agradar a Dios, muchas veces hay que perderlo todo, lamentablemente, de esta tierra. Pero Él es fiel, Él es verdadero. Dios no se queda con lo de nadie. Eso es lo bueno de servir al Dios que nosotros servimos y de obedecerlo poniendo nuestra armadura. Que aunque no veamos en esta tierra sin los beneficios de este mundo, tenemos los beneficios del reino. Y el que tiene los beneficios del reino lo tiene todo. Déjame decirte algo del reino. El reino es tan poderoso. El reino de los cielos es tan poderoso. Se mueve de una forma que no tiene que ver nada con los movimientos de este mundo. Dios hace cosas por gente que tú te quedas con la boca abierta. Dios cambia situaciones que nadie puede cambiar. Dios transforma cosas que gente no puede transformar por ti. Tienes que tomar una decisión esta tarde firme. La decisión número 1 es si eres soldado del infierno o eres soldado del cielo. Y la número 2 es cuál es tu rango en este reino. ¿Cuál es tu fuerza en ese reino? Si eres del reino de Dios, tienes que vestirte con la armadura que te sube los rangos en el mundo espiritual, que te hace vencer demonios, que te levanta. Aleluya. Que te hace ser un soldado eficaz.